¿Qué tal amigos? Hoy día vamos a ver las ubicaciones de los principales dinos en este nuevo mapa, Lost Island. Vámonos a buscarlos y por aquí encontramos a nuestros amigos los Maywin. Coordenadas 46.5, 70.3. Les recomiendo buscar por los alrededores de toda esta laguna. Les comparto más ubicaciones de Maywin y pasemos al siguiente. Managars, allá los pueden ver en las coordenadas de 34.1, 46.3. Todo este cuadrante de la nieve como ven en el mapa, en estos alrededores lo pueden encontrar. Búho de las Nieves, coordenadas 32.0, 39.4. En este cañón como ven es más frecuente encontrarlos. Dragones de hielo, coordenadas 32.7, 42.4. Y obviamente en este mismo lugar encontramos sus huevos, 33.3, 43.1. Esta es una de las ubicaciones de un nido. Dragones de fuego, rayo y veneno, coordenadas 30.3, 64.0. Por supuesto también aquí encontramos sus huevos, 30.1, 64.3, uno de sus nidos. En todo este cañón vamos a encontrar muchísimos más nidos. Magmasaurios, esta es la entrada de su cueva, 21.6, 63.5. Por aquí vamos a ingresar un poco más adentro y allí los tenemos. Por supuesto también sus huevos lo encontramos en las coordenadas 21.9, 65.4. Es una cueva muy pequeña, pero aquí los hallarás. Grifo, los encontramos en las coordenadas 33.3, 77.4. Además, una segunda ubicación es en la isla que se encuentra en 70.25. Asolador, coordenadas 26.1, 54.7. La entrada hacia la cueva se encuentra detrás de esta catarata. Por aquí encontré uno en las coordenadas 29.5, 54.6. Megaterio, coordenadas 45.5, 67.1. También los podemos encontrar en las coordenadas 46.7, 63.0 en toda esta zona roja. Ecus y unicornios, coordenadas 44.1, 67.3 por todos estos alrededores. Gigantopithecus, coordenadas 43.8, 59.2 toda la zona roja. Oso gigante, coordenadas 43.8, 62.9 nuevamente por toda la zona roja. Colmena de abeja reina gigante, coordenadas 45.3, 44.5 por los alrededores de esta pequeña montaña podemos encontrar muchas más. Por aquí tenemos otra en las coordenadas de 45.8, 44.5. Espinosaurio, coordenadas 47.5, 43.7. Tericinosaurio, coordenadas 21.7, 25.4. Uno más en 21.2, 43.7. Búsquenlo por todos estos alrededores. Cinemacrops, coordenadas 19.1, 43.4. Por todos estos alrededores encontramos este dino. Para más detalles de este dino, arriba les estoy dejando un video. Dinopithecus, coordenadas 41.1, 54.1 por los alrededores de toda esta isla. Una ubicación más, 46.8, 62.5 en toda la zona roja nuevamente. Para saber mucho más de este nuevo dino, arriba te está apareciendo un video. Amargasaurus, coordenadas 86.2, 61.9. Además de esta localización, también los podemos encontrar en la nieve y en la zona volcánica. Para más detalles de este dino, vayan al video que les está apareciendo arriba. Thylacoleos, al igual que los Amargasaurus, también los encontramos aquí, 86.2, 63.0. En toda esta zona los pueden encontrar. Mantis, coordenadas 85.7, 54.8. Por esta zona de pura arena, puro desierto, podemos encontrarlas tranquilamente. Gusano de la muerte, 83.8, 50.4. Hay muy pocos de ellos, pero los podemos encontrar por esta zona del desierto. Recuerden que con sus cuernos podemos tamear las mantis. Dientes de sable, coordenadas 80.3, 65.4. Al igual que los thylacoleos, también los podemos encontrar por todas estas montañas rocosas. Golem de roca, 85.3, 74.9. En toda esta zona podemos encontrar golems de roca, además de la zona donde habíamos mencionado al thylacoleo y al diente de sable. Muy bien amigos, estos fueron la mayoría de los dinos principales en este nuevo mapa de Lost Island. Espero que les haya servido muchísimo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.